¿Cuáles son los principales sectores que invierten en el mundo digital? Bueno, el primero, con el 13%, es cultura, enseñanza y medios de comunicación. En este sector están todas aquellas plataformas de streaming y las propias plataformas de emisión de televisión. Por tanto, sí es cierto que para el mundo digital es muy importante este sector, como así podemos ver. Segundo, los servicios públicos y privados, con un 12,3% de inversión en el total de digitales. Aquí que tenemos en los servicios públicos y privados, el principal anunciante de España, la administración pública. Aquí están desde la administración nacional, las administraciones autonómicas y ayuntamientos, los grandes ayuntamientos. Entonces, sí, claramente ha crecido, participa con un 12,3. Distribución y restauración, el tercero, pues como veíamos anteriormente, todo lo que tiene que ver con el ocio, los grandes centros de distribución alimenticia, los grandes centros comerciales, todo esto está aquí. Automoción, sería ya el cuarto, finanzas, telecomunicaciones, en fin. Bueno, aquí tenemos estos 10 primeros que sumarían 1.014 millones de euros y, como podéis ver, representan el 79% de toda la inversión que ha recibido el medio digital. ¿Y quién es el principal anunciante digital? Pues una empresa de telefonía. Orange España con casi 18 millones, seguido de Amazon, en este caso Amazon como anunciante. La publicidad que hace Amazon para su venta de productos, en este caso son 14,5 millones. Como decíamos, también en el sector, aquí está empresa del mundo del ocio, del cine, de lo que es películas, estaría Walt Disney, vemos que también está HBO y, por supuesto, están, como vimos también, el sector de alimentación, de automoción, que estaría representado por Peugeot, Volkswagen y Renault. Como podéis ver, aquí estaría la cuota de cada uno de ellos y en su conjunto estarían sumando 130 millones. También os habéis pedido que hagamos un análisis de cuál sería el total digital, no solo la parte tal cual de lo que son search, lo que es website y lo que son redes sociales. ¿Cuál sería el total digital que nosotros hemos estimado en base a nuestro control? 3.040,8 millones de euros. Y aquí lo desglosamos. Por un lado tenemos lo que es todo lo que son las web, el mundo website. Los 1.016,8 millones que decíamos anteriormente. Bueno, pues de esos 1.016,8, 478 son de diarios digitales. Lo que vimos al inicio. Hay un resto, otros sites donde, pues tenemos ahí desde, por ejemplo, canales de YouTube y otros web que sumarían 361 millones. Lo que vimos de revistas, lo que son sus soportes digitales serían 71, la televisión sería 65,6 millones de euros. Aquí, esos 65,6 solo es lo que comentaba anteriormente, las web de las diferentes cadenas de televisión y la publicidad que llevan esas web. Y lo mismo sería con radio, ese 41,2. Entonces, a estos 1.018 sumaríamos todo lo que es search, los 926,5, redes sociales, 727,4, los circuitos digitales del medio exterior, 113,6, el branding content, 80,4. Patricia hablaba al principio de que el branding content eran 400 no sé cuántos millones, bueno, si lo tengo por aquí, 453,7 millones, y aquí solo, en esta parte del branding content, los 80,4 son la parte de digital, de lo que son los soportes en digital. La otra gran parte son soportes no controlados por IFADES, pero que son en soportes tradicionales. Bien, este año damos también un primer dato de lo que es el audio digital, son 75 millones, los influencers 64 y la televisión conectada, que como decía, damos un primer dato también 37,2. Este sería lo que es la inversión en todo lo que es el apartado digital desde los soportes controlados por IFADES, redondeando 3.041 millones de euros. Televisión, segundo medio, y bueno, es el medio que dentro de los controlados habría perdido facturación publicitaria respecto a 2021, estaría en 3,3 de caída respecto al año anterior.
y todo ello viene por lo que son las grandes televisiones nacionales en abierto, con una facturación muy importante, 1.520 millones, pero que habían perdido un 4,2% de negocio respecto a negocio publicitario, respecto a lo que es el año 2021. Las televisiones autonómicas estarían creciendo casi el 5%, 92,5%, los canales de pago estarían también en negativo, sumarían 80,3 millones, por supuesto el porcentaje de crecimiento de la tele conectada, 140, 37,2, y la televisión local, que prácticamente ha estado plana, bueno, 2,3 millones de euros. Y de lo que son las grandes televisiones nacionales, ¿cuál ha sido el comportamiento de los dos principales grupos? Bueno, sigue siendo por volumen de facturación el primer grupo Mediaset, con 710,5 millones, seguido de A3 Media, 699,1. Otras televisiones nacionales y en abierto, bueno, 110. Aquí, sobre todo para los que son usuarios de nuestra información, de la información de Infobares, decir que en estos 110 millones de otras televisiones nacionales hemos incluido 3,5 millones que hemos estimado que es lo que ha facturado Televisión Española por la publicidad que ha aparecido en el Mundial de Fútbol, que ellos han transmitido. En teoría no deberían tener publicidad, pero lo hemos estimado por toda la presencia de marcas que ha habido en las diferentes retransmisiones de los partidos. 3,5 millones de euros. Bueno, este análisis que hacemos todos los años de comparar la cuota de audiencia con la cuota de inversión, claramente lo que podemos ver es que la cuota de inversión publicitaria siempre es mucho más elevada que la cuota de audiencia, sobre todo en las dos grandes cadenas. No tenemos la cuota de televisión de inversión, solo la audiencia, el 14,6. Vemos como en el caso del resto de televisiones en abierto tiene una mayor cuota de audiencia que de inversión. Lo mismo ocurre con las televisiones autonómicas, donde tienen en su conjunto más audiencia que cuota de inversión. ¿Dónde se produce más paralelismo? En los canales de pago. 4,8 de audiencia, 4,7 de cuota de mercado publicitario en cuanto a inversión. ¿Quién es el primer anunciante en el medio de televisión? Pues el mismo que en el total medio, L'Oréal de España, que en este caso y para este medio televisión habría invertido 49,4 millones. Se le sigue Procter, Orange, Telefónica, bueno, son anunciantes típicos del medio televisión, donde predominan pues, anunciantes del sector de belleza, telefonía y el sector también de automoción. Aquí tendríamos los 10 primeros anunciantes, que además vemos cómo han distribuido su inversión publicitaria entre los tres grandes tipos de canales de televisión, nacionales, autonómicas y canales de pago. A ver, con carácter general, de estos 10, 8 dedican más del 90% a lo que son las televisiones nacionales. ¿Qué dos no están siguiendo, digamos, esta norma? Pues tenemos por un lado Telefónica, que como podéis ver, invierte de lo que es un presupuesto. Telefónica como anunciante, no como grupo, invierte de lo que es un presupuesto un 20,4% a los canales de pago y bueno, un 1% a lo que son las teles autonómicas. Y luego tendríamos el grupo Peugeot, SA, que también dedica un 13,8% a los canales de pago y sería que más estaría dedicando a las televisiones autonómicas. En este caso vemos que es un 4%. Bien, dejamos la tele, tercer medio ya es radio, ya ha superado, bueno, supongo que fue el año pasado que superó ya la prensa diaria, es el tercero, y aquí hacemos el análisis por grupos, grupos radiofónicos controlados. Bien, claramente el primer grupo sigue siendo el grupo SER, con una facturación de 156 millones de euros, crecimiento del 5,6%. El segundo medio es COPE, con una facturación de 108,3 millones, el tercero Onda Cero con 72,9. Hemos incluido aquí un cuarto grupo, aquellos que en su conjunto hemos decidido que vamos a incluir los que hayan invertido o que hayan facturado más de 20 millones de euros. Entonces aparece el grupo RAC, que sería la suma de RAC 1 y RAC 105, que tiene una facturación entre ambos de 20,6 millones de euros y un crecimiento del 4,6%. Tenemos 31,5 millones de euros, que es el 8,1% para, digamos, las radios que a nivel de facturación son pequeñitas.
ordenadas de mayor a menor, pues estaría Cataluña Radio con 6,8 millones, lo que es Kiss FM, Radio Blanca 6,6, es radio, las cadenas de EITV 4,7 millones, Marca 4,1, Flex, tanto FM como VAC 2 millones, y Intereconomía y bueno, Radio 4G, que es una cadena muy pequeña. Nos vamos a exterior, ya hemos adelantado cuál ha sido su evolución, que ha sido después de cine, hablando a nivel porcentual, sería el medio que más había subido, casi el 21%. Si analizamos los diferentes segmentos o unidades de negocio por volumen de negocio publicitario, de facturación, el mobiliario exterior sigue siendo el primero, con bastante diferencia, 128 millones de euros, representa el 47%, bueno, el 17%. En su conjunto, todos los soportes de mobiliario exterior. Lo mismo ocurría con todos los soportes de transporte, que serían 54 millones, crecimiento de casi el 20%, el gran formato, 46, también con un crecimiento, y luego veremos el origen de este crecimiento del gran formato, y el mobiliario interior, que básicamente es toda la publicidad de centros comerciales, también serían 44 millones, y un crecimiento del 16,2%. Lo vimos anteriormente. El 42% de todos estos ingresos, sobre todo de esta facturación, vienen de soportes digitales, los 113,6, y el 58% siguen siendo soportes estándar. Vamos a analizar esto mismo, pero solo del componente digital, solo de los soportes digitales. Estos soportes, en su conjunto, subirían el 41,9%, y es el 42% de la facturación publicitaria del medio exterior. Bien, primero en este caso, por volumen de facturación, es el mobiliario interior, repito, básicamente los centros comerciales, casi 44 millones, y en este caso sí, un crecimiento del 25%. Le seguiría el transporte, que serían 26,3 y un crecimiento del 68%, y el gran formato, que tendría un crecimiento del 56, 23,8 millones. Bien, gran formato, realmente este crecimiento es debido al enorme éxito publicitario que han tenido las grandes pantallas digitales que podemos ver en la calle. ¿De acuerdo? Realmente es lo que ha tirado de esta unidad de negocio, de este segmento, hacia la alta. Y por último, en la parte digital, en los soportes digitales es en el mobiliario exterior, pero bueno, aún así suman 19,7 millones de euros y un crecimiento del 39%. ¿Y quién es el principal anunciante dentro de este medio? Coca-Cola. Coca-Cola con una inversión de casi 15 millones de euros. Le sigue Samsung, Walt Disney, L'Oreal, dos empresas competidoras de comida rápida, McDonald's y Burger King, Netflix, Volkswagen, Uber Eats y Udemar Piaget, una empresa, entiendo, del sector del medio. Bueno, aquí tendríamos lo que habría invertido cada uno de ellos y la cuota sobre el total exterior. Si no me equivoco, estos suman 66,6 millones de euros y creo que estos 10 anunciantes son el 25% de todo lo que es la inversión publicitaria del medio. Los diarios, en este año ya exterior también ha superado a medio diarios en lo que es soporte tradicional, soporte papel. Y hacemos un análisis por clases de soportes, donde podemos ver los diarios regionales, que por número son los que, lógicamente, reciben más inversión publicitaria. Tendríamos que habrían recibido 226 millones de euros y tendrían un ligero crecimiento respecto al año anterior. Luego estarían los diarios nacionales, 77 millones, también con crecimiento. Los financieros, 16,7, crecerían el 6,1, serían los que más habrían crecido. Y los diarios deportivos, que a pesar de haber sido un año con mundial y demás, bueno, realmente entendemos que parte de la inversión a esta tipología de diarios deportivos ha ido a sus correspondientes digitales. Sí, en este caso sí que habrían crecido. Estarían entonces los diarios deportivos papel en negativo, 2,1, 16,1 millones y 4 millones de euros para los diarios gratuitos, que también estarían en negativo.
En cuanto a los sectores, en este caso los sectores, el principal para el medio diario son los servicios públicos y privados, una vez más la administración, y sobre todo para los diarios también regionales, las administraciones locales también son de mucha importancia para ellos en lo que es su negocio. Servicios públicos y privados sería el primer sector dentro de medio diarios con 74,4 millones, varios. Bien, fijaos que a la derecha tenemos también puesta el número de marcas que han tenido actividad, que IFOADES ha controlado. En los servicios públicos y privados es el que más marcas aporta al control de este medio. ¿Por qué? Por toda la pequeña publicidad de cualquier tipo de establecimiento. Sin embargo, el sector vario, que es el segundo por inversión publicitaria, es el que menos marcas tiene, 640. Quien ha venido a esta presentación en los últimos años, siempre contamos lo mismo. ¿Por qué? Porque en varias estamos clasificando toda la pequeña publicidad, la publicidad de clasificado, desde anuncios por palabras, ya no de ofertas de empleo, pero antes había ofertas de empleo, esquelas, todo eso va ahí. El tercer sector sería cultura, enseñanza y medios de comunicación, transportes, finanzas, distribución. Aquí tenéis 305 millones entre los 10 sectores, con una inversión media de 7.266 euros por cada una de las marcas. El 90% de estos 10 sectores hacen pues todo lo que es el negocio publicitario de este medio. Las revistas que crecían también, decíamos que crecían, si no me equivoco, es el 2,3, revistas. No tengo revistas, el 2,7. Sí. Bueno. Hacemos el análisis por clases de revistas y dividiendo en dos grandes grupos, gran consumo y resto. En gran consumo, lógicamente, tenemos todas las revistas, pues desde el sector de bellezas, femeninas, masculinas, decoración, en fin, corazón, todas las que son más demandadas. Bueno, pues en este caso las revistas de gran consumo estimamos que habrían facturado 73 millones y que tendrían un crecimiento del 3,3%, mientras que el resto de revistas, donde predominan, por ejemplo, revistas del sector de automoción, serían 50,3 y también tendrían un ligero crecimiento del 1,9. Y bueno, en el caso de las revistas de gran consumo, como podéis ver, ya están remarcadas en negritas, predominan anunciantes del sector de lujo, siendo el primero de ellos el LVMH, con 2,3 millones, el segundo sería L'Oréal, el Corte Inglés, pero bueno, estaría Schwarz Group, Rolex España, Chanel, West, Parade y LVMH Relojería. En su conjunto, estos 10 anunciantes habrían invertido 14,8 en las revistas de gran consumo. En el caso de las revistas, de las otras revistas, lo que podemos observar, predominan los anunciantes del sector de automoción. El primero sería Volkswagen Group con 1,4, Peugeot con 0,9 millones, Derdix, pero bueno, ya el cuarto sigue siendo Toyota. Aparece algún banco, una aseguradora, SEAT, en su conjunto estos 10 anunciantes son 6 millones y hacen el 12% del total de estas revistas en cuanto a lo que es la inversión publicitaria. Bueno, decíamos que predominan los anunciantes del sector de automoción. Define que por evolución porcentual sería el que más había crecido. Hablamos de un crecimiento cercano al 69% y bueno, aquí vemos también, haciendo este análisis de los 5 principales sectores que invierten en el medio, el primero sería los servicios públicos y privados, una vez más la administración como gran anunciante, habrían invertido 2,5 millones de euros, el segundo sería la automoción, el sector de automoción con otros 2,5 millones de euros, pero por debajo de servicios públicos. Bebidas, 2,1, cultura, enseñanza y medios de comunicación, 2 millones y alimentación, 1,9. Hay un resto que serían 10,2 millones, que serían, pues eso, hasta los 23 sectores controlados, los 18 restantes. Terminamos ya. Dominicales, bueno, es el medio más pequeñito. Quizás en el futuro esto lo deberíamos incluir dentro de los propios diarios, como diarios más dominicales. Esto también se mantiene en el tiempo. El primer soporte por facturación publicitaria es El País, con 2,4 millones. Le sigue XL Semanal, con 1,5. Luego hay un soporte que es el XL Semanal. Es una comercialización conjunta entre el XL Semanal y el Dominical, que serían 1,3 millones.
Mujer hoy, 1,2, y la lectura, que sería 800.000 euros. Nada más, por mi parte, repetir muchas gracias.